Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Oigan, hoy invité a platicar con nosotros a una militante del Partido Café y además, además es internacionalista, maestra en geopolítica y la presentan con una rimbombancia en los medios en donde colabora, pero creo que su cargo más importante es que va a ser la secretaria de Relaciones Exteriores del Partido Café, ¿verdad, Stephanie Enaro? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Amado. Pues aquí feliz con este nombramiento del Partido Café. Me haces muy feliz. Esa es una bienvenida muy grata. Ya te tengo tu taza de ahí para que no te preocupes. Oye, este, Perfecto. bueno, Stephanie es una mujer que conoce mucho acerca de lo que está pasando en el mundo, pero nos conocimos en realidad hace poco tiempo. Compartimos un panel para el TEC de Monterrey y me llamó mucho la atención su visión del mundo. Obviamente es más joven que yo. Pero quizá la parte que me importa mucho es cómo aterrizas los temas internacionales como para que los entienda todo mundo. Y en ese sentido, por eso es mi interés en platicar contigo, para que toda la quinientocracia entienda algunos temas internacionales, sobre todo en la coyuntura esta de que viene una reunión importante entre Kamala Harris, que es la vicepresidenta de los Estados Unidos, y el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier. Es el viernes 7. Antes de que llegue ese día, lo que queremos saber es en realidad cómo va a ser nuestra relación con Estados Unidos. Hay algunas personas que después de Trump, que pensaron que Trump era el peor enemigo de México, y a lo mejor tenían razón. ¿Cómo va a ser nuestra relación con Estados Unidos en realidad? Muchos están esperanzados de que ya Joe Biden es casi pro-mexicanista y que casi es como el vicepresidente de México y que le simpatizamos mucho los mexicanos y que por eso nos va a ayudar a que no destruyan el país. Estados Unidos siempre ha tenido sus propios intereses, pero ¿tú cómo la ves desde ese punto de vista y qué cosa vamos a tener el viernes? ¿Cómo va a ser a partir de entonces la relación entre México y Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar? ¿Somos amigos o no somos amigos? Mira, yo creo que entre países no podemos hablar de amigos. Lo único que cuentan son los intereses. Y es una relación que tiene un inicio bastante complicado. Más allá de porque López Obrador y Joe Biden son muy diferentes, es complicada porque inicia en un contexto de pandemia y estamos conectados en lo virtual, pero estamos desconectados en lo físico, las fronteras están cerradas. Entonces, desde ahí yo creo que es difícil. Y ahora con todo el éxodo migratorio que se nos viene, que es de lo que va a hablar Kamala Harris con nuestro presidente, con el canciller, con la secretaria Cloutier, pues se complican un poco más las cosas porque México siempre es como este cuello de botella por donde pasan los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. ¿Le entiende López Obrador al asunto migratorio? Porque mira, en su conferencia de este miércoles el presidente volvió a sacar el tema que pues para su público a lo mejor es muy interesante, pero la verdad es que ya se presta a chunga en la opinión pública y seguramente, no sé, no me desenvuelvo en esos ámbitos, pero en los ámbitos de la diplomacia, esto de que plantee sembrar arbolitos y que le diga a Joe Biden que pues que ya dentro de 3 años, ya los que se porten bien dentro de 3 años ya les da usted la doble nacionalidad, me da la impresión que de un momento a otro le va a decir Joe Biden, pues dáselas tú, ¿no? Eh, ¿Cómo lo toman? Pues, ¿cómo toman? No se toma de veras a burla esto de que digan, pues no, le propongo que nos dé una lana para que les demos para sembrar arbolitos. Yo creo que definitivamente, pues como que Joe Biden no se lo está tomando muy en serio porque creo que nuestro presidente no ha encontrado la manera de plantearlo en serio. A mí se me hace una locura que se le haya ocurrido hacer una propuesta como esta en la cumbre de cambio climático. O sea, está bien que la cosa está que arde en la relación México-Estados Unidos, pero creo que ahora sí se pasó y creo que ahí está el resultado de que Joe Biden ni siquiera estaba conectado cuando él presentó esta ocurrencia. Y fíjate,
Mientras todos los líderes están contando lo que están haciendo y es un espacio que es para tomar nota, a nuestro presidente pues ni siquiera le interesó escuchar lo que estaba pasando y tomar nota. Entonces, esto te da un mensaje muy claro de que pues nuestro presidente no escucha. Muy independientemente de lo que piense el presidente López Obrador, ¿a qué viene esta reunión con Kamala Harris? Y además ya anunció que físicamente en el mes de junio va a estar en México, ¿cierto? Sí, pasaditas las elecciones, ya dijo que el 8 de junio va a estar por aquí y ya después se va a Guatemala. Y es importante esta reunión porque el tema migratorio es lo que va a dominar la agenda bilateral por los próximos meses. Tenemos un aumento considerable de migrantes, tenemos un fenómeno importantísimo de niños migrantes. Nada más de febrero a marzo, Amado, tuvimos cerca de 19,000 niños migrantes que llegaron sin estar acompañados a la frontera. Es gravísimo y también hay que notar que también el mayor número de migrantes adultos que fueron interceptados a la frontera son mexicanos. Y esto no pasaba desde hace 10 años, ha ido en aumento. Y luego, pues, aquí les encanta presumir que las remesas aumentaron. Y yo creo que eso, en lugar de estar felices, yo creo que debe dar vergüenza porque quiere decir que les fallamos en México, que no les pudimos dar trabajo ni oportunidades para mejorar su calidad de vida. Se siente súper feliz el presidente de presumir en sus mañaneras que las remesas están aumentando como si fuera un logro de su gobierno, ¿no? Sí, y no. Es un logro de los migrantes que se fueron porque aquí no había oportunidades y que están ayudando a sus familias. Mira, en lugar de ver los números, hay que fijarse en que son familias que están separadas. Y a mí eso me parece terrible. La visita de Kamala Harris se va a dar después del proceso electoral porque tampoco se quieren meter ahí, ¿no? Exacto. O sea, no se quieren meter, pero aparte es como, o sea, para mí sí es como un mensaje entre líneas, ¿no? De voy a ver qué tanto se respetó y más porque está atacando mucho al INE. Sí, hay algún temor, pues, de que México se vaya alineando un poquito al foro de Sao Paulo y que agarre de aliados a, pues, no sé, a China, Rusia, a Ecuador, a Venezuela, Argentina, a todos estos países, a Cuba. Le preocupa, le enciende las alertas. Veía un tweet tuyo hace rato, creo que hablaba sobre la relación de Europa, de las sanciones que habían entre las sanciones que le pone Europa a China, ¿no? Se está empezando a dar este jaloneo después incluso de que Joe Biden le dijo asesino a Putin, ¿no? Es que mira, se está dando como, o sea, creo que va a ser complicado porque se está dando como un realineamiento mundial. Uh-huh. O sea, por un lado está Joe Biden jalándole ya las orejas a Europa y diciéndole ¿a dónde vas? Sí. ¿Cómo que vas a firmar ese acuerdo con China si siempre has estado de mi lado? Y creo que no es casualidad que la primera visita de Joe Biden sea hacia Europa, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que dice mucho de la importancia que para él tiene recuperar la relación transatlántica. Y luego, de este lado del charco, pues bueno, la economía de Venezuela está creciendo un poquito, ¿no? Bueno, como estamos acostumbrados. Y tenemos a Colombia, que siempre ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, sumergido en un caos. Oye, tú has estado en muchas partes del mundo. Bueno, has estado en China, has estado en Rusia. ¿Esta cultura nuestra de ver tanto para adentro es muy mexicana o todo el mundo tiene la idea de dónde están todos los demás países del mundo? ¿La gente en el mundo tiene conciencia de cuál es su lugar en el mundo? Porque a mí me da la impresión un poco de que los mexicanos estamos tan ensimismados que de pronto no tenemos idea más que arriba está Estados Unidos y abajo Guatemala y por allá anda Cuba y todo lo demás el mundo nos tiene sin cuidado y que China es muy grande y ya. O sea, los demás, ¿cómo nos ven a los mexicanos? Y si hay digo, tú que eres maestra en geopolítica, ¿saben dónde está su pin? ¿Saben qué lugar ocupan en el mundo los demás?
Mira, yo creo que el caso de México es excepcional porque pues en México tenemos muchas broncas internas y todavía estamos que si la democracia se consolida, que si no, que si las peleas en el sur, que si en el centro, que si en el norte. Entonces tenemos tantas broncas internas que yo creo que es muy difícil que a alguien aquí le interese la política exterior porque hay muchos temas que abordar en el plano nacional. Hay muchas cosas que todavía no están bien. Y en países más estabilizados, pues sí, se desarrolla más la política exterior, pero tampoco es como que sepan dónde están las cosas en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estadounidenses que ni siquiera saben bien dónde está Venezuela. O sea, para muchos está bajito de México, ¿no? Y por eso O le sea, tienen creo miedo. que ese es un tema ya de cultura personal y a los mexicanos nos ven como los que festejamos mucho, como que somos buenísimos para la fiesta y que tenemos una comida deliciosa. O sea, Oye, y aparte todavía creen que los burritos son mexicanos, ¿no? Dices, a ver, burrito, tequila, ¿no? Y creo que México es muchísimo más que eso. oye, pero cuando vas a otros Dime. países, cuando te encuentras gente de otros países, así gente que no se dedica a lo mismo que tú, a las cuestiones de política internacional, de pronto les dices, soy mexicana, y no te dicen, pues no pareces mexicana, o no eres como el prototipo de la mujer mexicana, ¿no? Es súper, súper clásico. Me acuerdo muchísimo una vez, yo viví un rato en Australia. Ajá, Entonces, en Australia, pues las colonias son como pueblitos y cada sí. pueblito tiene su cafetería, ¿no? Entonces estaba yo en la cafetería de mi pueblito y estaba platicando con el novio de una amiga y se me queda viendo y me dice, pensé que eras mexicana. Pues sí, sí lo soy. Se me queda viendo y hasta parpadeaba doble. Me dice, oye, es que como que estás muy blanquita, ¿no? Le decía, no, pues es que en México habemos de todo. Entonces, ese estereotipo que tenemos no se nos quita. Y luego, espérate, lo peor fue cuando vivía en China. Tenía una compañera de cuarto que era de la India y vivíamos con dos chinas. Entonces, pues mi compañera de la India morena con unos ojotes divinos, enormes, o sea, ella era hermosa en su estilo. Y a mí lo que más me impactaba es que las chinas no sabían la diferencia entre ella y yo, que era abismal. Les decía, es que en serio no saben la diferencia. No, es que las vemos iguales. Entonces, o sea, les pasa a ellos como a nosotros acá, que nos cuesta mucho trabajo diferenciar a los asiáticos, ¿no? Los vemos igualitos. Que les O dices sea, igual así, igual. a un coreano, que a un vietnamita, que a un chino, un japonés, les dices, pues no distingues entre ellos, ¿no? Pero pues porque no es algo que esté en tu cotidianidad. Exacto. Pero Ya que pasa el tiempo, ya los empezaba a distinguir, ¿no? A ver, el coreano va a tener los ojos un poquito más para abajo, el ajá. japonés más recto y así. Pero eso Ya, ya vas bien. pues no les ofende, ¿o sí? No les ofende porque todavía el contacto con una cultura como la nuestra es pues relativamente nuevo, ¿no? Para ellos hay muchos estadounidenses, hay franceses, hay ingleses, pero mexicanos por allá somos rarísimos. Es más, cuando te conocen y saben que eres mexicano, hasta quieren tomarse una foto contigo porque me dices, no manches, o sea, eres Así el son. primer mexicano que conozco. Pero ¿No? no eres el prototipo o no es como lo imaginan los mexicanos. Y regularmente los mexicanos que están dando vueltas por el mundo no son así. En realidad, los mexicanos que andan dando vueltas por el mundo, pues no andan con zarape y con... Pues eso los ves en el mundial, ¿no? Con su zarape y su sombrero de charro y echando desmadre. Pero en realidad los mexicanos que andan en el mundo tienen una visión como un poquito más global. Te los habrás topado, ¿no? Y no son como el estereotipo del mexicano que anda dando vueltas por el que anda dando vueltas por el mundo no es el mismo mexicano que está el prototipo del mexicano que ellos tienen en su cabeza, ¿no? O el charro y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, te imaginan con sombrero y con zarape. Y cuando le dices que eso solamente lo usas el 15, como que se decepcionan un poquito porque era lo que estaban esperando, ¿no?
Pero hay de todo en la viña del Señor. Y mira, somos tan diferentes entre nosotros que no sé si te ha pasado que cuando vas cruzando la calle o vas caminando la calle, te das cuenta que el que va cruzando pues no se parece nada a ti. Que somos muy diferentes. O sea, cuesta mucho trabajo generar identidad y yo creo que eso es una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar, ¿no? Todavía esta mezcla mexicana todavía no se hace porque somos un país muy joven. Oye, ¿en qué países has vivido tú? ¿O en qué países has estado, o cuando menos en temporadas largas? Mira, he estado en Francia, he estado en España, he estado en Inglaterra, he estado en China, he estado en Australia y he estado en Rusia. Y cada país tiene una concepción distinta del pueblo mexicano, ¿es correcto? ¿O más o menos se Sí, parece? claro, ¿Quién crees que aprecia claro. más Por la ejemplo, cultura mexicana? yo creo, yo creo que entre los australianos y los chinos, o sea, tal vez por la distancia. Entre menos nos Mira, conocen, más nos quieren, no sé. es que sabes que como están tan lejos, le echan muchas ganas con todo lo que tiene que ver con México. Los mejores restaurantes de comida Ajá. mexicana que he probado fuera de aquí han sido en Australia y en China porque le echan muchas ganas. En cambio vas a Francia y en Inglaterra y te dan Doritos con guacamole, ¿no? Y piensan que ya le están pegando a la alta gastronomía y pues nada que ver. O sea, yo creo que nos valoran mucho entre más exóticos parezcamos. Y es que la cultura mexicana es súper exótica. La mezcla de colores, cómo nos reímos de la muerte, nuestras calaveritas. O sea, creo que tenemos una cultura muy, muy padre que hay que saber explotar. Oye, y ya yendo hacia cosas un poco más serias, ¿cuál crees que debe ser entonces la relación entre México y Estados Unidos? Deberíamos tener una relación un poco más sana. Yo creo que siempre digo, coincidirás conmigo en que la relación entre México y Estados Unidos pues siempre ha sido un poco hasta cierto grado gandalla de parte de los gringos, pues porque nosotros somos los explotados, nosotros somos los que pagan por el crimen organizado y ellos, digamos, son los grandes consumidores de drogas y de un montón de cosas más. Pero, ¿cuál crees que debería ser la relación que debemos tener, sobre todo en el contexto de un presidente como el nuestro, tan folclórico, y un presidente tan, digamos, protocolario, tan serio, tan estadounidense como Joe Biden? Vale. Es que mira, yo creo que la historia la cuenta el que gana. Y Estados Unidos, pues nos ganó desde que se quedó con la mitad de nuestro territorio. Ujú. Y cuenta las cosas como le convienen. Por ejemplo, siempre se habla del problema de los cárteles mexicanos, pero 8 de cada 10 dólares que se producen con el narcotráfico se quedan en Estados Unidos. Entonces, realmente, ¿de quién son los cárteles, no? Ahora, tenemos todo este broncón con la ola migratoria por la que se va a reunir Kamala Harris con nuestro presidente el viernes. Pero nadie habla de la violencia ligada al narcotráfico que hace que los migrantes se vayan. Te pongo el caso de Honduras. Hay una ciudad en Honduras que se llama San Pedro Sula, que ahora es famosa porque de ahí salen las caravanas, pero en los 90 se estaba desarrollando como un hub comercial muy padre, la gente vivía bien, se estaba desarrollando y de repente la mayoría de la cocaína que se produce en el sur y que va hacia Estados Unidos comenzó a pasar por ahí y entonces pues todo el mundo se empezó a agarrar a balazos, se olvidaron de los abrazos y la gente se fue. Y claro, para que se pueda desarrollar, pues tienes que acabar con esta violencia que hace que la gente se vaya. Y eso pues obviamente los estadounidenses pues no los van a querer tocar, es un tema súper tabú. Entonces, la relación ideal debería ser con bases de igualdad, pero evidentemente no tenemos una igualdad y eso se ve en el hecho de que el dólar estadounidense vale casi 20 veces más que el peso, ¿no? Yo creo que desde ahí se ve todo y quién tiene el sartén por el mango, pues es Estados Unidos, entonces pues Kamala Harris y Joe Biden van a imponer sus condiciones. ¿Se negoció mal el Tratado del Libro, este nuevo TEMEC? ¿Tú crees que se negoció mal? Fíjate que platicaba con Ariel Muchachos sobre esto y ya más en corto, después de la plática aquella que tuvimos, de que pues
en realidad no tuvo pues un cobijo, el negociador de México. ¿Cómo se llamaba el subsecretario Jesús Seade? Seade, que no tuvo como que, o sea, también le pegaron ahí con la austeridad republicana y terminó yéndose prácticamente solito en segunda clase ahí, casi parado en el autobús para llegar a negociar. No fue una buena negociación, ¿no? ¿Tú crees que sí? Es que fue una negociación que estuvo rodeada de muchas presiones. O sea, no sé si te acuerdas, cada vez que iban a negociar los mexicanos, agarraba a Trump y sacaba un comunicado Ajá. de que iba a acabar con el tratado, de que era el peor de la historia, nos amenazaba con aranceles. Entonces imagínate ser Jesús Seade y estar negociando y de repente te llega un mensaje a tu celular que Donald Trump acaba de decir que va a acabar con el tratado que estás negociando. Ajá. O sea, lo único que se me viene a la mente es esta canción de José José de Todo se derrumbó, ¿no? ¿Verdad? Pobre Seade, y es que este tratado pues no nos quedaba de otra porque tiene una base geopolítica muy importante, que es un tratado que está diseñado para asegurar las fronteras de Estados Unidos en esta competencia con China. Hay un capítulo que es súper famoso del tema, que es el capítulo 32, Ajá. que dice que ninguna de las partes que forman parte de este tratado puede establecer otro tratado de libre comercio con una economía que no se considere de libre mercado. Esto, entre paréntesis, se lee China, Pues sí. ¿no? Entonces, es una amenaza para China y ya estás asegurando tus fronteras. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Pues la competencia con China va en serio. Tenemos que asegurar que no nos vuelen a México, porque si no vamos a tener problemas. Es casi como la versión actual de ese telegrama Zimmerman que mandaron los alemanes, que si se unen con nosotros les vamos a regresar la mitad del territorio. Pues esa es la versión actual. Pero, a ver, tenemos esperanzas de que nos vaya mejor, o que tengamos oportunidad de aprovechar algo del TEMEC en esta relación entre Biden y López Obrador. ¿Nos va a servir de algo? Yo creo que sí. ¿Pero en qué? Yo creo que sí, pero más que por Biden y López Obrador, por la situación del mundo. Esta pandemia que estamos viviendo, a muchas personas, a muchos empresarios, les hizo darse cuenta de que realmente pues no es necesario tener que viajar tan lejos para tener proveedores y que conviene más también tenerlos en el mismo uso horario. Entonces hay muchas empresas que están pensando cambiar sus plantas de China a México, y en esto, si México juega bien sus cartas, México se puede convertir en un nuevo China, porque mucha gente se va a venir para acá, tenemos una mano de obra muy calificada y que cuesta menos que en Estados Unidos. Entonces creo que esta puede ser una opción para México de brillar en el marco internacional, y aparte por nuestra geografía, pues estamos ligados a Estados Unidos. Pero, ¿sabes qué? A mí lo que realmente me preocupa es que López Obrador tenga la capacidad de darse cuenta de eso y de aprovechar la coyuntura y la oportunidad. A lo mejor él no, pero yo creo que eventualmente Marcelo Ebrard sí podría interpretar eso y nomás irle diciendo a López Obrador: tú di que sí, fírmale, tú di que sí, y le entramos y mira que te va a ir muy bien, ¿no? Pero yo creo que Marcelo Ebrard sí lo ve, y de alguna manera ya tiene un ratito jugando una especie de póker con la relación bilateral. Está jugando a darle celos a Biden con China, con Rusia, ahora quiso su gira Ajá. para ver lo de las vacunas. Pues es obvio que está jugando sus cartas para tener espacio de negociación. Y obviamente, como se trata de un tema sanitario, pues Estados Unidos en público no le puede decir a México: oye, México, ¿qué te pasa? Pero como las parejas, cuando lleguen a casa es otra historia, y ahí sí va a haber un jalón de orejas. Mira, independientemente de cómo nos vaya a ir en la relación de si somos amigos o no, creo que a lo que más le interesa a la gente es que esta locomotora que es Estados Unidos en su proceso de recuperación económica pues nos arrastre, ya no por otra cosa, sino porque estamos pegados a ellos y porque a Estados Unidos no le conviene tener una sucursal de Venezuela detrás del río Bravo. En ese sentido yo creo que podría ser bastante benéfico para que a mí la verdad es que me tiene sin cuidado si
si López Obrador se cuelga de los triunfos de Biden y dice pues que es triunfo suyo, me tiene sin cuidado. Con el simple hecho de que nos empiece a ir mejor, para mí está bien, si se puede aprovechar esa coyuntura. Eso creo que es una de las principales preocupaciones que tenemos todos en México. Nos va a ir, si a Estados Unidos le va bien, ¿nos va a ir bien a nosotros? Pues sí, porque nuestra economía está muy ligada. Un poco más del 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos y yo creo que eso dice todo. Ahora, también tenemos que Joe Biden tal vez es más tranquilito que Trump en las formas, pero es un político de vieja escuela que sabe jalar las riendas y sabe dar calambritos. Uh-huh. ¿No? Aquí tenemos que México se le está saliendo tal vez un poco de guacal y ya hay un embargo de camarón mexicano en el marco de este Zoom que se va a aventar López Obrador con Kamala Harris, ¿no? Porque ya estamos en el mundo del Zoom y todo es por Zoom. Sí. Aunque vamos a ver cómo le va cuando llegue a México. Van a haber banderitas, mucha gente va a salir con sus carteles y decir: ayúdenos, señora Kamala, por favor, no está viendo este loco que está aquí con nosotros. No, pues, les tiene sin cuidado, la verdad. Ellos vienen por sus intereses, no por los nuestros, y no les interesa ayudarnos a nosotros, sino ayudarse a sí mismos. Claro. Y si eso implica que nos ayuden a nosotros, va a ser porque a ellos les importa, porque a ellos les interesa y porque a ellos les beneficia, no porque nosotros seamos alguien que les simpatiza, ¿no? Claro, definitivamente. Vienen por sus intereses y fíjate la importancia que tiene este tema, porque estamos en un mundo virtual, estamos en el mundo del Zoom y pues Kamala Harris viene de manera presencial a atender este tema junto con Guatemala y tenemos que, por ejemplo, la primera salida de Joe Biden no es a México, es hacia Europa, porque ya le está dando un jalón de orejas a Europa diciendo: oye, ¿qué te pasa con este acuerdo de inversiones con China? Ya te me estás yendo del otro lado. No, tú tienes que estar aquí, tanto que los europeos lo suspendieron. Entonces estamos viendo cómo esta relación también inicia dentro del marco de una realineación global en donde Estados Unidos está siendo muy celoso de sus intereses y de sus aliados. Entonces creo que parte de este forcejeo también le va a tocar a México. Y el tema migratorio que va a tratar Kamala Harris no es fácil, para nada es fácil, porque a las tradicionales condiciones de que no hay justicia, en América Latina tenemos un Estado de Derecho débil, que no hay condiciones para desarrollo, que hay violencia. Ahora súmale el contexto de pandemia, que hay proyecciones que dicen que las economías no se van a empezar a recuperar hasta finales de 2024. Pero mira, para lo que estamos acostumbrados, el año que hemos sufrido aquí, que se empiezan a recuperar empleos o ingresos, cuando menos del sector más desfavorecido, me parece que nos va a dar muchos ánimos. Y hay mucha esperanza de que algo suceda con estos encuentros y visitas de Kamala Harris. Debo confesarte que yo soy uno de ellos. O sea, algo que se mueva, que se sacuda, ¿no? Que nos diga para dónde jalamos, ¿no? Y yo creo que también se espera un poco Kamala Harris, pues para ver con qué armas va a contar el presidente López Obrador una vez que gane o pierda las elecciones, ¿no? Claro, definitivamente, porque los temas que van a tratar, sí, o sea, el central va a ser el tema migratorio, pero también va a ser la cooperación que debe de haber entre los dos países en temas de COVID-19. Y es que mientras en México no avancemos con la campaña de vacunación y no bajemos nuestros casos de contagio, Estados Unidos tampoco va a estar seguro por el tránsito de personas que hay. Claro. Y es que tal vez, Amado, la lección más importante de esta pandemia es que nadie va a estar seguro hasta que todos estén seguros. O sea, nos hemos dado cuenta de lo interconectados que estamos en el mundo, que tal vez era muy fácil decirlo de manera virtual, pero ya que lo empiezas a ver en cómo se transmitió esta pandemia y cómo se pasa de persona a persona, creo que es muy claro. Y a veces nos olvidamos de este tipo de cosas cuando nos dedicamos a hablar de solamente lo que pasa entre países, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. O sea, y pues es lo que pasó en la India, que parecía que de pronto ya estaba todo controlado y de un momento a otro se sale de control y se vuelve una verdadera tragedia que tiene el mundo con los pelos de punta, porque pues eso te puede pasar
si te descuidas de pronto y no tienes a una mayoría de gente vacunada en tu país, no sé si viste que Israel cerró sus fronteras a México, ¿no? Sí, justamente. Y es que la India parecieran también discípulos de López-Gatell, ¿no? Porque en, ma en marzo Sí. habían dicho que habían domado la pandemia, que ya se había acabado. Y mira, un mes después, mira cómo les fue. Y es que en verdad, a pesar de que la India y México estén muy, muy lejos, han hecho cosas muy similares. No se han tomado en serio la cuarentena, han cantado victoria antes de tiempo, siguen con fiestas, con festividades religiosas, ¿no? Mira cómo están en la India y en febrero, a mitad de febrero, tienen ellos un festival muy importante, que es el Kumbh Mela, donde se meten Ajá, a sí. bañar al río Ganges para lavar sus pecados. Según los datos, que no son otros datos, que son Los los únicos datos que hay que ahí. dan allá el gobierno de la India, dice que este año fueron 10 millones de personas a bañarse en el Ganges en plena pandemia. O sea, imagínate, o sea, esto está peor que el COVID Fest que armaron en una terraza de la Ciudad de México o la Copa COVID que armaron en Oaxaca. O sea, en verdad, No. creo que no se están tomando la pandemia en serio y ahí están los resultados, ¿no? Y lo de la India nos afecta a todos porque la India es clave para la producción de vacunas y si la India necesita vacunas para atacar este problema, pues muchos países se van a quedar sin vacunas y creo que no lo estamos dimensionando. Y fíjate, ya muchos países están cerrando sus fronteras con la India y ahora, como tú lo dices, Israel lo ha hecho con México porque Israel ha sido muy cuidadoso con la salud de su población. Tienen una campaña de vacunación súper exitosa y cuando estaban en plena campaña arrancándola, cerraron hasta sus fronteras aéreas para que no les fuera a llegar ninguna variante desconocida y les fuera a echar para abajo todo el trabajo que habían hecho. Aquí, Amado, ni siquiera les pedimos pruebas de PCR. Fíjate que justamente en estos días se está cumpliendo aquella vez que López-Gatell dijo a principios de mayo del año pasado, dijo, el punto máximo de la pandemia está entre el 6 y el 8 de mayo. Eso dijo hace un año. Bueno, nunca dijo que iba a ser aquel año, ¿no? Dijo el 6 y el 8, a lo mejor era este año y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero, porque nunca dijo qué año. Eso sí, nunca dijo de qué año. Oye, entonces auguramos éxitos, auguramos esperanzas, podemos pensar que nos puede ir mejor a partir de estos encuentros entre el gobierno de Estados Unidos y el de México. Fíjate, dependiendo el punto de vista, porque tal vez al gobierno no le vaya a ir tan bien porque Joe Biden ya estamos viendo que tiene mano dura, pero a los mexicanos que no estamos tan de acuerdo con las acciones que ha tomado este gobierno, pues nos va a ir bien. O sea, hasta en eso estamos polarizados. Oye, bueno, secretaria de Relaciones Exteriores del Partido Café, Stephanie Genaro, maestra en geopolítica, egresada al TEC de Monterrey en la licenciatura de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Hubiéramos sido compañeritos, pero... Pero no, yo nací como 40 años años antes que tú, así es que no había esa posibilidad. Oye, te agradezco mucho y si no te es muy incómodo y molesto interactuar con esta quinientocracia, me gustaría que pudiéramos platicar estos temas que a veces son un poco complejos de entender, pero que me gusta mucho. Por cierto, sigan a Stephanie, ella escribe en el Economista. Las últimas columnas que le he leído están muy buenas. Me encantó la del ¿cómo es el primer segundo? El primer segundo damo, o sea, el esposo de Kamala Harris, ¿no? El esposo de Kamala, sí, es una sensación. Sí. O sea, yo lo veo como una especie de Michelle Obama el masculino. La apoya, le echa porras, dejó su trabajo para estar con ella. Mira, es una nueva figura masculina que acompaña a una nueva figura femenina de liderazgo. Se va a poner interesante. Sí, me gustó mucho esa forma en la que analizas las cosas. Oye, ¿dónde te puede seguir la banda? ¿En Twitter, en Instagram, en Facebook, en dónde? ¿En YouTube? ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, así es. Tengo un canal de YouTube para todos nuestros amigos de la quinientocracia que me quieran pasar todas sus sugerencias para la política exterior del Partido Café. Me pueden encontrar como Stephanie Genaro en YouTube. En Twitter estoy al revés, @EnaroStephanie, Enaro es con H.
Y en Instagram estoy como steph.enaro. Bueno, oye, pues te agradezco mucho esta conversación y vamos a tener otras porque pues necesitamos saber de las cuestiones de política internacional que casi nunca nos involucramos, pero que son fundamentales, sobre todo en esta coyuntura para el desarrollo de México, porque somos un país inserto en el mundo. No es cierto de que ya vamos a producir gasolina solo para nosotros. Esas locuras, nomás son chistes, Mira, malos chistes. yo me acuerdo que por eso Dalí ya no quiso regresar porque dijo que éramos más surrealistas que él y yo creo que tiene toda la razón. Muchas gracias, Stephanie. A ti, Amado. Buenas noches, Comentocracia.